Y este proceso ha cambiado conforme, un favor, a quien tenga activado el micrófono, por favor desactívelo para que no tengamos interrupciones durante la presentación. Después, con muchísimo gusto, haremos todas las preguntas que tengan ustedes. Entonces, recordemos que el proceso de envejecimiento pues ha cambiado la forma en la que abordamos a nuestros pacientes el día de hoy, ¿no? Porque hace algunos años, yo diría, yo llevo 14 años haciendo esto, pues hacíamos inyección de arrugas y listo, ¿no? Nuestro enfoque era, pues básicamente, deshacernos de las arrugas. Recordemos que este proceso, pues, es infalible. Todos vamos a pasar por este proceso. Lo único que cambia es, pues, cómo lo llevamos, ¿no? Hoy tenemos muchísimas alternativas para poder combatir este proceso y ralentizar la forma en la que envejecemos. Las modas han cambiado, por supuesto, así como las modas de los peinados, ropa, todo en el mundo es una moda y pues también el envejecimiento y cómo lo abordamos ha cambiado. Hoy buscamos hacer un abordaje del paciente integral y pues no simplemente hacer este relleno de arrugas como lo veíamos hace algunos años, ¿no? Recordemos esta imagen, que es una imagen del doctor Sebastián Cotofana, que se ha dedicado a estudiar la anatomía de inyectables y la anatomía del envejecimiento durante los primeros artículos fueron en 2013 por el doctor Sebastián Cotofana, y pues estos últimos 7 años ha hecho un bagaje de artículos tan intenso y tan importante que pues prácticamente cualquier cosa que nos venga a la mente, él la ha publicado, ¿no? Sabemos que la la cara en específico se divide en 5 capas. Estas 5 capas comprenden la piel, la grasa, los ligamentos, grasa otra vez, músculo y el hueso. Estas 5 capas, pues definitivamente de una u otra estas 5 capas tienen su propio proceso de envejecimiento. Vayamos de lo más profundo a lo más superficial. La capa más profunda, pues es el hueso. Si hablamos del hueso, sabemos que el hueso tiene un proceso de remodelación. Solíamos hablar de reabsorción ósea, ¿no? Tenemos este concepto en la mente cuando hablamos del proceso de envejecimiento óseo, pues tendemos a pensar en osteoporosis o osteopenia, y es correcto. La única diferencia en la cara es que el hueso no solamente se reabsorbe, sino hay zonas que redensifican, como la prominencia malar. La prominencia malar se hace mucho más evidente. Por eso estos pacientes añosos, arriba de 70 años, vemos que tienen los pómulos muy pronunciados y esto pues obviamente se traduce en una facies envejecida. Si quisiéramos englobar el proceso de envejecimiento de la quinta capa, que es el hueso, pues podemos decir que las órbitas oculares se hacen más anchas, la fosa nasal se hace más ancha y de aquí viene la caída de la punta de la nariz porque pierde el sustento profundo que tiene y entonces los cartílagos y los huesos nasales tienden a caer, a perder esa proyección que normalmente tenemos. La región malar se hace más profunda y esto pues nos conlleva al envejecimiento del tercio medio de la cara. La región malar pierde esta proyección natural que tenemos en el hueso y al perder esa proyección del hueso, pues el resto de los tejidos que están por encima del hueso pierden esta. El maxilar se vuelve más delgado, la proyección mental se sume o se hunde en la parte medial, en la parte del surco mentolabial, y el mentón propiamente se proyecta. Entonces nos da esta cara, como decimos, como de bruja, ¿no? Porque se sume el maxilar y el mentón se proyecta. Si queremos hablar un poquito del envejecimiento
de los ligamentos, que esto yo diría que es lo más importante, no lo más importante, pero lo más relevante de los avances que hemos tenido últimamente en rejuvenecimiento, porque como lo van a ver hoy en el abordaje del paciente con suturas de polidoxanona, pues tenemos la posibilidad de reposicionar ligamentos de varias formas. Puede ser con las suturas o puede ser con algún ácido hialurónico. Con mucho gusto programamos algún webinar para ver técnicas de lifting de ligamentos que nos funciona muy bien al momento de utilizar algún inyectable como un ácido hialurónico, como Revofil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los ligamentos? Nosotros tenemos un eje de ligamentos verdaderos que pues prácticamente nos sostiene el resto de los tejidos. Los ligamentos, aunque son considerada la capa dentro de la capa número 3, en realidad los ligamentos atraviesan las otras 4 capas, porque los ligamentos verdaderos se insertan en el hueso, tienen una inserción ósea y llegan hasta la piel. Por eso es que de repente pueden ver a pacientes, inclusive yo lo noto ya en el espejo, donde se hace evidente esta inserción cutánea de los ligamentos verdaderos. El ligamento cigomático es este ligamento que más se llega a notar en los pacientes, ¿no? En esta imagen, como ustedes pueden ver, alguien ya me rayó la pantalla. En esta imagen, como ustedes pueden ver, tenemos ligamentos que son esenciales para mantener los tejidos en su lugar. En realidad, si vemos una vista global de los ligamentos, pues vamos a darnos cuenta que es un solo tejido, es una continuidad de tejidos de matriz extracelular. Prácticamente son fibras de colágeno los ligamentos. Inicia este ligamento en la parte superior con el ligamento temporal superior, el ligamento temporal inferior, después se conecta con el ligamento reticular orbitario, se convierte en el ligamento común, que es el que se inserta en el canto interno del ojo. Este ligamento común da origen después al ligamento cigomático cutáneo, cigomático, y después este ligamento baja y se convierte en el ligamento mandibular. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en hacer reposicionamiento de tejidos, es muy importante tomar en cuenta esta línea de ligamentos, porque pues definitivamente es lo que me va a dar pues el levantamiento del resto de los tejidos, porque como les dije, atraviesan las 5 capas. ¿Cómo envejecen esos ligamentos? Perdón, antes de irnos a los cojinetes. ¿Cómo envejecen esos ligamentos? Solíamos hablar de laxitud ligamentaria. Hoy sabemos que no es así. En realidad los ligamentos sí sufren un intercambio entre la proporción de colágeno que tienen, como el resto de la anatomía. Sabemos que nosotros nacemos con una proporción de colágeno 1:3. El colágeno 1 es predominante en niños y esta proporción se va invirtiendo y empezamos a ganar colágeno tipo 3 en mucho mayor volumen a partir de los 25 años. Entonces, ¿cambia esta relación de colágeno? Sí, y aquí es donde entramos a hacer abordaje pues, con las suturas, porque nosotros queremos estimular la producción de colágeno tipo 1, tipo 3 también, pero primordialmente tipo 1. Y los ligamentos no es que se hagan, no es que pierdan tensión, los ligamentos pierden el tejido. Un favor, pueden dejar de rayar la pantalla porque nos interrumpen a todos. Los ligamentos pierden sustento porque los tejidos que están subyacentes a estos ligamentos se atrofian y entonces el ligamento tiende a caer. Hablando de cojinetes grasos, sabemos... Perdón, Uriel. ¿Puedes, si quieres, dejar de compartir y vuelves a compartir para que se borren los rayones? Perdón, que te interrumpa. No te preocupes, Tiene. A lo mejor hasta los estamos aburriendo y por eso no nos andan rayando para llamar la atención. A ver si ya quedó. No, creo que ya quedó ahí. Deja de compartir y vuelves a compartir, perdón. No te preocupes. A ver. ¿Listo? Ya. Cojinetes grasos. No me voy a tener en los cojinetes grasos, pues porque en realidad no hay mucho que hacer aquí con las suturas. Esto es terreno de los fillers, pero sabemos que tenemos cojinetes grasos profundos y cojinetes grasos superficiales, y estos también envejecen. Rápidamente veamos
cómo envejecen, ¿no? Los cojinetes perioculares envejecen entre los 25 a los 35 años, los cojinetes malares entre los 30 y los 35 años, los cojinetes temporales entre los 35 y 45 años. Después tenemos los cojinetes bucales que empiezan a reabsorberse entre los 45 y los 60 años. Y aquí viene lo interesante, porque esos cojinetes, que son los cojinetes nasolabiales, llegan a tener cierta reabsorción a partir de los 65 años, pero en realidad, antes de los 65 años, estos cojinetes se hipertrofian. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y esto sí es importante tomarlo en cuenta. Si yo pierdo volumen de todas estas zonas faciales, a partir de los 35 años, el paciente va a empezar a notar que hay descenso del resto de los tejidos, sobre todo el tercio inferior de la cara. Y es aquí donde pues me puedo ayudar de las suturas, no para revoluminizar, porque esto no lo voy a lograr con las suturas, pero sí para reposicionar. Esto es bien interesante. Hay cosas que no podemos hacer con los fillers y es aquí donde tenemos que hacer terapias combinadas, ¿no? Hoy sé que estamos hablando de suturas, pero pues es bien importante saber que ningún método que tengamos hoy sirve como monoterapia. Todo se complementa y las suturas creo que son el complemento ideal para este tipo de problema que tenemos de flacidez, ¿no? Después, a los 70 años es cuando se empieza a reabsorber el Joule. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes entre 30 y 65 años van a venir a nuestra consulta por flacidez y es aquí donde las suturas tienen un papel importante. Naturalidad, que esto creo que es lo más relevante. Bueno, yo siempre les presento esta imagen a mis pacientes y les digo, las dos pacientes se hacen cosas. ¿A quién te gustaría parecerte, no? O quién crees que se ve mejor. Yo no soy partidario de quitar arrugas o de quitar expresión. Yo soy partidario de hacer un rejuvenecimiento natural. Y, por ejemplo, yo creo que hay pacientes a los que les viene mucho mejor hacer una redensificación con suturas o hacer una redensificación con un hialurónico y péptidos biomiméticos que una toxina, ¿no? Y es muy claro, las dos se hacen procedimientos, simplemente la paciente a la derecha pues se ve mucho más natural y nos da mucho más confianza. Los dos se hacen procedimientos, uno ya se ve retocado y el otro creo que conforme pasan los años cada vez se ve mejor. Evidentemente esto es a lo que tenemos que tender cuando hacemos nuestros procedimientos en el consultorio, ¿no? Algo pasó aquí, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar ya a los hilos, a las suturas de polidoxanona. ¿Qué tenemos con las suturas de polidoxanona? Sabemos que la polidoxanona es un material que se ha utilizado por muchos años. ¿Por qué escoger polidoxanona y por qué no escoger otras suturas? Hay suturas de muchos tipos, sí las hay, pero sabemos que la historia de las suturas pues es muy larga. Si nos remontamos a años anteriores, pues las suturas empezaron por ahí de los años 60 en Rusia, después los búlgaros, el doctor Sergev empezó a cambiar los hilos rusos, que eran hilos de metal, por hilos de plástico prácticamente, ¿no? de polietileno. Y se vio que, como estamos hablando ahora de esta situación dinámica de envejecimiento, pues se vio que las suturas permanentes pues no eran la solución ideal para el envejecimiento, pues porque, perdón, estoy en casa y los perros hacen de las suyas. El proceso de envejecimiento, al ser un proceso dinámico, pues tenemos que poner materiales que sean reabsorbibles con el tiempo. La polidoxanona es un sintético biocompatible, bioabsorbible, que se va a degradar con el paso del tiempo y que tiene una duración limitada. Y esto nos interesa porque al momento de hablar de esta duración limitada, pues yo sé que el paciente cuando regrese a hacer el próximo tratamiento va a tener condiciones diferentes en el envejecimiento. Entonces voy a probablemente hacer un abordaje diferente. El PDO, ¿por qué se eligió hacer las suturas
de polidoxanona. Recordemos que la polidoxanona es una sutura que se utilizó por muchos años en cirugía cardiovascular. Prácticamente, no tengo posibilidad de ponerlo en pantalla completa porque esta presentación es PDF. Entonces, no, a ver, déjenme ver si puedo hacer algo. Pero me parece que... no puedo mostrar. Denme un segundito. No puedo ponerla en pantalla completa. Al ser PDF no la puedo poner. Les pido una disculpa. Gracias por los comentarios. Bueno, entonces, la polidoxanona es una sutura que se utiliza en cirugía cardiovascular. Es muy poco reactiva. No causa inflamación. No hay probabilidades, o si las son muy, muy pequeñas, de hacer el botón verde, le voy a la pantalla completa. Perdón, gracias. Bueno, el hecho de utilizar una sutura en un corazón, porque es para lo que las usaban, pues tenían que buscar una sutura que fuera ideal y que no fuera a matar al paciente. Si un paciente tiene una alergia, una reacción anafiláctica, una reacción inflamatoria intensa en una cirugía cardiovascular, pues el paciente se muere, ¿no? Entonces, por eso esta sutura la encontraron como una sutura ideal, porque es una sutura que no tiene toda esta reacción inflamatoria en cadena tan intensa. Por supuesto que hay una reacción inflamatoria propia de los implantes, de cualquier implante del que hablemos, y la polidoxanona es un implante propiamente, pero es mínima. Entonces, por eso dijeron, ¿cuál es la sutura ideal para hacer inyecciones en la piel? La polidoxanona, porque es una sutura muy, muy noble, ¿no? ¿Qué es la terapia con las suturas de PDO? Pues es un hilo reabsorbible que se coloca de forma hipodérmica y subcutánea. Hipodérmica si queremos hacer una redensificación, subcutánea si queremos hacer un reposicionamiento. El cuerpo reacciona a esta implantación de la sutura como un cuerpo extraño, provocando un proceso de regeneración, como casi todo lo que hacemos en medicina estética. Todos los procedimientos que hacemos para recolagenización, redensificación, rejuvenecimiento, pues tienen una lesión controlada de por medio, sea la sutura, sea un láser, sea una inyección de ácido hialurónico, una inyección de péptidos miméticos, desencadena una reacción en el cuerpo que evidentemente nos va a llevar a producir una reacción benéfica para el cuerpo. ¿Cuál sería la diferencia entre una buena estimulación y una mala estimulación? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Una mala estimulación sería inyectar un metacrilato, por ejemplo, un metacrilato de alto peso molecular, que va a hacer esta reacción, pero la producción de colágeno que me va a producir va a ser un colágeno tipo 5 o tipo 6, que es un colágeno fibrótico, un colágeno duro y un colágeno que no me sirve para dar esta turgencia a la piel. Por el contrario, si yo pongo una sutura de polidoxanona, un ácido hialurónico, ¿qué otra cosa? Una hidroxiapatita de calcio, un ácido poliláctico. Todas estas sustancias hacen estimulación primordialmente de colágeno tipo 1 en mayor grado y colágeno tipo 3 en menor grado. Entonces, sí es bien importante que elijamos qué material es el que quiero yo inyectar en mi piel. Un material que produzca colágeno de buena calidad o un material que produzca colágeno de mala calidad. Y la polidoxanona se ha encontrado que es un material que sirve para hacer producción de colágeno tipo 1 y tipo 3, sobre todo colágeno tipo 1. Después, recordemos, los fibroblastos tienen 4 requisitos que tienen que cumplir para la producción de colágeno. El primer requisito que tiene que cumplir un fibroblasto para la producción de colágeno, pues es la destrucción de colágeno, y de ahí vienen todas estas terapias como las radiofrecuencias y otras terapias que destruyen colágeno de mala calidad para obligar al fibroblasto a producir colágeno de buena calidad. Distensión. La distensión es uno de los mecanismos que más utilizan los fibroblastos para producir colágeno. ¿Y qué pasa cuando yo meto una sutura en la epidermis?
estoy distendiendo el colágeno. ¿Y cuánto tiempo distendiendo el fibroblasto? ¿Y cuánto tiempo lo voy a mantener en esta distensión prolongada? Hasta 6 meses, que es lo que tarda la sutura en reabsorberse. Entonces estamos haciendo una estimulación constante y continua del fibroblasto para producir colágeno. Después, las otras cuestiones que necesita el fibroblasto para producción de colágeno, pues es una buena matriz extracelular, una rica matriz extracelular. Yo les diría que la combinación ideal, y pronto tendremos alguna plática de esto, pues sería inyectar un estimulador de la matriz extracelular como lo tenemos en la línea de Natural B. Yo diría que sería el complemento ideal para potenciar el resultado de estas suturas. Y el último requisito que requiere un fibroblasto, aparte de estos 3 de los que ya hablamos, pues sería una lesión. Y al momento que yo estoy metiendo la aguja en mi piel, ya estoy provocando la lesión. Entonces, con la implantación de las suturas de polidoxanona, pues estoy dándole al fibroblasto suficientes herramientas para que active la cadena de producción de colágeno. Y entonces lo que se obtiene al desatar toda esta cadena de este círculo virtuoso, pues es mejoramiento de la calidad de la piel, como tensado, como mejor coloración. Es bien curioso porque ustedes podrían decir, ¿cómo puedo tener mayor brillo y mejor tonicidad, tono de la piel con una sutura? Recuerden que activamos un proceso, una cadena en reacción de muchos procesos metabólicos benéficos para la piel. Y cuando la celularidad empieza a corregirse, se corrige todo, no nada más el fibroblasto. Empezamos a producir mejor pigmentación, mucho más homogénea. Hay un rejuvenecimiento generalizado de la piel, ¿no? Bueno, los resultados, les puedo mencionar muchísimos resultados, pero en general obtenemos un rejuvenecimiento global de la piel de nuestros pacientes. ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar las suturas de polidoxanona comparadas con otras terapias? Pues que no requerimos mucho tiempo. Hacer una aplicación de suturas en una cara completa, ya sean suturas de tracción o suturas monofilamento, pues no nos va a llevar más de 20 minutos. Y el paciente, yo aplico un poco de anestésico local tópico en los pacientes para que sea una terapia muy indolora. La verdad es que no duele, son agujas tan delgaditas que no duelen, ¿no? No hay cicatrices, no hay incisiones, no necesita el paciente quedarse internado en un hospital. Se puede repetir pues prácticamente cada que el paciente quiera, ¿no? Y la recuperación es muy rápida. Son muy seguras siempre y cuando ustedes no lleven las normas de asepsia y antisepsia adecuadas, ¿no? Hay una pregunta aquí que me llama mucho la atención. ¿Cómo defines si usar ácido o hilos? En realidad, no escojo entre uno u otro. Hago las dos porque atacamos el envejecimiento por varias partes, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Hematomas. Y esto yo diría que no lo puedo prevenir porque siempre que metemos una aguja en la piel tenemos el riesgo de hematoma y eso lo tiene que saber el paciente. Por eso, un paciente que llega y me dice, oye, es martes y la boda de mi hija es el sábado, no hago ningún inyectable. Le ponemos un aparato, una radiofrecuencia, lo que sea, pero no hacemos inyectables. El paciente tiene que estar consciente de que puede tener hematomas o moretones. Hundimientos, bueno, esto es parte de una mala técnica, por eso yo les suplicaría, aunque pudiera haber un hundimiento, estos hundimientos son transitorios, se van a resolver a pesar de nuestras manos, ¿no? O sea, si hay un hundimiento, el paciente tiene que el hilo se reabsorba, que no hacemos nada para resolverlo, pues va a remitir este hundimiento. Por eso practiquen siempre con su familia cercana antes de hacerlo con pacientes reales. Y cuando tengamos la oportunidad de volvernos a ver en persona, pues podemos hacer una práctica hands-on y nosotros les llevamos las manos para que tengan ustedes la confianza de hacerlo con mucha naturalidad.
La protrusión de los hilos también es una mala técnica, es porque metimos el hilo y al momento de implantarlo, pues dejamos el cabo del hilo por fuera y pues se sale, ¿no? Y la infección, pues es parte de una mala técnica. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los únicos que no podríamos evitar son los hematomas o moretones. Lo demás es 100% evitable si nosotros perfeccionamos la técnica. ¿Los hundimientos se dan con los espiculados? Sí, los hundimientos con espiculados son mucho más graves, podría decirlo yo, como en la segunda foto, pero aún con los monofilamentos, si yo no mantengo el plano correcto, puede haber ligeras ondulaciones en la piel que podemos considerar como hundimientos. Por eso es importante hacer una muy buena técnica, ¿no? La situación más importante cuando hacemos levantamiento y fijación es poner la piel en donde nosotros queremos que esa piel quede, ¿no? Para corregir la piel a su localización donde nosotros queremos que quede, bueno, esto es parte de la técnica, ¿no? Nosotros tenemos que jalar la piel hacia donde nosotros queremos que se mueva, meter la sutura con la piel traccionada y entonces permitimos que la piel se fije con el hilo. Esto es hablando de las suturas espiculadas. La realidad es que una vez que nosotros retraímos la piel, sacamos la cánula y las espículas quedan expuestas, pues la piel se va a quedar en esa posición donde yo la traje. Por eso es importante hacer esta evaluación del paciente. No es una aplicación a ciegas, ¿no? No es como vaya yo viendo que queda el paciente. Yo tengo que hacer mi marcaje y calcular dónde quiero yo que caigan los tejidos para poder lograrlo, ¿no? La profundidad para insertar mis suturas, si yo voy a poner suturas espiculadas, quiero poner una sutura en el tejido subcutáneo. Este es el lugar ideal. ¿Cómo saber que yo estoy en el tejido subcutáneo? Bueno, pues porque no duele. Cuando yo estoy en el tejido subcutáneo, celular subcutáneo, la sutura corre como si estuviera yo en mantequilla y es indolora de aplicación. Si yo estoy en otro tejido, que si yo me voy profundo, voy a llegar pues al músculo, y si yo me voy superficial, voy a rozar la dermis, eso duele. Si el paciente se queja de dolor, es que no estoy en el plano adecuado. La otra, las suturas monofilamento o las suturas lisas se tienen que aplicar intradérmico. En la dermis, prácticamente en la unión dermoepidérmica. Esto es, pues, a 2 milímetros de profundidad como máximo, ¿no? Yo meto la sutura y queda insertada justo en la zona donde mayor estimulación hay. Si yo la pongo mucho más superficial, pues puedo llegar a tener evidenciación de la sutura a través de la piel. ¿Cuándo sé yo que logré una tracción adecuada? Pues cuando los tejidos se acomodan en donde yo calculé que tendrían que estarse acomodando. Si no logro una adecuada fijación de los tejidos, pues probablemente nos esté hablando de que no traccioné yo bien al momento de ponerlo o de que tengo que poner suturas extras, ¿no? Los cuidados post aplicación de los hilos, podemos aplicar un poco de frío para disminuir la reacción inflamatoria del paciente, mantener las suturas limpias. Esto es bien importante, doctores, cuando yo estoy aplicando suturas y me lo encuentro todo el tiempo. Yo doy clases y tiempo es bien importante ver que la piel no está, la piel puede estar limpia, pero la piel nunca está estéril. Entonces, al momento de hacer yo la aplicación, tengo que cuidar que mi cánula no roce la piel. Y esto es, yo diría, lo más importante para no perder la limpieza en mi tratamiento. No es un tratamiento que tenga que hacerse estéril, pero sí es un tratamiento que se tiene que hacer limpio. Entonces,
es bien importante que tengamos este cuidado de no rozar la piel con la cánula. Pedirle al paciente que no se maquille las siguientes 24 horas, porque recordemos que hay un proceso de regeneración de las incisiones que yo hice con las agujas o con las cánulas. Evitar abrir la boca muy ampliamente. Nos dice aquí que 24 horas, pero yo les digo a los pacientes, cuando pongo una sutura especulada, yo les digo a los pacientes que por lo menos 10 días no coman nada como una hamburguesa o una manzana que les haga que el movimiento de apertura bucal sea intenso, porque pueden reventar las suturas. Me ha pasado muchas veces, al paciente se le olvida que no tiene que hacerlo, entonces llegan de repente y con un lado de la cara flácido otra vez, no pasa nada, la sutura se va a reabsorber aunque esté rota y se va a quedar ahí, e inclusive yo les digo, a ver, no pasa nada, la sutura va a hacer su proceso de generación de colágeno, va a mejorar la piel, pero el efecto de tracción se perdió. Hay que poner otra sutura, se pone y no pasa absolutamente nada. Y aquí las agujas. Tenemos una variedad de calibres de hilos con calibres de agujas, evidentemente, y cánulas, hablando de los elementos a tratar. Si son espiculados, generalmente preferimos una cánula o una aguja con un mayor calibre. Y una vez un paciente se puso a inflar globos al día siguiente, se iba a comer tones, pero no se le ocurrió. Bueno, sí, eso pasa. La gente hace cosas raras de repente, ¿no? Y aquí más bien lo que ustedes tienen que evaluar al momento de elegir una longitud y un diámetro de hilo es la zona que van a tratar. Si bien el diámetro no cambia mucho y va de 0.23 milímetros a 1.6 milímetros, fíjense cómo sí hay cambio en el diámetro de la aguja. Lo que nos cambia aquí es el color del mango de la aguja prácticamente, pero el largo del hilo es lo que tenemos que medir. Les van a pasar a ustedes toda la información. Aculift es la marca que nos trae IT Pharma. A mí llevo trabajando con Aculift, ¿qué será, Jenny? Unos 3 años, tal vez un poquito más, solo con Aculift. Y la verdad es que nunca he tenido una queja. Son suturas que funcionan muy bien. Lo que tienen que ver ustedes muy bien es tener un portafolio completo de longitudes de los hilos para diferentes caras. Preguntan aquí, ¿cuáles son los hilos que se utilizan para la ceja? Depende. Si quieres usar hilos monofilamento, lo que tienes que medir es, si vas a hacer la redensificación en la frente, pues hay frentes amplias y frentes chiquitas. Entonces tenemos que tener diferentes longitudes de hilos, porque tenemos que medir. Estas suturas yo no las puedo cortar. No puedo, si la sutura me quedó larga, una sutura monofilamento, no puedo agarrar y cortarla, porque en ese proceso o voy a infectar al paciente o voy a dejar una sutura afuera. Entonces es importante que ustedes sepan, si la frente me mide 7 centímetros, pues entonces como máximo, yo agarraría una sutura que midiera 3 a 4 centímetros de largo para estimular justo la parte central de la frente y no una sutura que me quede justa y que entonces yo deje el cabo de la sutura suelta y que me complique después, ¿no? ¿Cuánto material recomienda tener en stock? Por lo menos un blister que vienen. Lo dije. Por lo menos un blister completo de cada una de las longitudes. Créanme, esto se acaba como pan caliente, porque el paciente que empieza a ver cambios regresa a ponerse suturas en otros lados, ¿no? Entonces, pues por lo menos yo en la clínica tengo 4 o 5 blisters de diferentes entonces, a lo mejor no tengo más chiquito y del más grande siempre, pero tengo de las longitudes intermedias que sé que van a funcionar para el 90% de los pacientes. Hablando de las suturas de tracción, que son las últimas que ustedes ven en esta lista, que son
la rosa, la verde y la amarillita y la otra azulita claro. Esas suturas, ahí depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Yo les voy a ser muy sincero. Yo uso mucho el Master Gear, que es la sutura más gruesa y la sutura que más tracciona. La única cuestión aquí es que hay que tener muy entrenada la mano, porque son suturas que si no les queda bien al principio, van a tener un dolor de cabeza porque son suturas gruesas. Entonces, yo empezaría con una sutura un poquito más delgadita como la Pro One o Pro Two, hasta que, digo, para aquellos que son nuevos en las suturas, ¿no? Hasta que logren hacer una técnica muy correcta y puedan moverse a suturas un poquito más amplias. Después del resto de las suturas, solo tenemos unas suturas que son muy específicas, como la sutura que es especial para nariz o la sutura que es especial para la zona periocular, que son suturas hechas con una longitud muy determinada y que nos permiten hacer tratamientos muy específicos y muy bien personalizados para el paciente. ¿La radiofrecuencia puede afectar el tratamiento? Sí, la radiofrecuencia destruye la polidoxanona, no tan rápido como lo hace un líquido, y podemos hablar de eso después, pero la radiofrecuencia sí va a degradar la sutura. Entonces, un paciente que tiene suturas colocadas monofilamento, yo recomendaría no hacer radiofrecuencia hasta los siguientes 3 meses, y si son espiculados, hasta después de 6 meses. Por supuesto, no se limita a que si yo tengo suturas en el ángulo mandibular, puedo hacer radiofrecuencia en el resto de la cara, ¿no? Para cuello, híjole, depende del grado de envejecimiento del cuello. Yo en cuello lo que hago mucho es poner 2 suturas estipuladas Master Koch en cada lado para traccionar el cuello de esta forma, y después en el intermedio pues llegamos a utilizar entre 30 a 40 monofilamentos para estimular el resto de la piel. Con eso hacemos el tratamiento completo de un cuello, ¿no? ¿Dónde pueden poner suturas? Donde se les ocurra. Donde haya piel, pueden poner suturas. ¿Qué pasaría en una mala aplicación de suturas gruesas? Híjole, ese es un tema. Les voy a contar una anécdota rapidísimo. No me gusta distraerme en anécdotas, pero un conocido mío, un médico que tiene una práctica muy correcta, podría decir yo. Es un médico bastante conocido en la Ciudad de México y tiene una práctica muy correcta. Y a lo que voy aclarando esto es que todos podemos tener complicaciones. Somos amigos y un día me habló y me dijo, Uriel, puse una sutura Master Koch y me quedó mal colocada. Y ya no sé qué hacer porque ya vi a la paciente y no me deja, no la puedo corregir. Dije, mándamela, yo la puedo ver. Llegó la paciente con el labio del lado derecho levantado. La sutura atravesó el ligamento nasolabial, atravesó del surco nasogeniano al labio. Llegó con la paciente con el labio levantado. Al momento de yo querer revisarla, el labio le dolía tanto que ni siquiera fue posible corregirla en ese momento. Traté de infiltrarla para anestesiar y tratar de traccionar el hilo y corregirlo. No fue posible. La paciente terminó en quirófano, sedada, para poder hacer la corrección. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues sí puede pasar mucho si no somos cuidadosos o si no hacemos un buen abordaje. Yo les digo, no es que le tengan miedo a las suturas. Yo uso mucho Master Koch, pero tenemos que ser bien cuidadosos al momento de hacerlo, ¿no? La zona periocular. Bueno, la zona periocular hay muchas cosas que podemos hacer en zona periocular. Yo les diría relleno, toxina, pero hay una zona que no podemos hacer gran cosa, que es la zona infraorbitaria, ya dentro dentro de la órbita propiamente, y ahí ponemos los hilos. Llegamos a poner hasta 5 hilos de los que son diseñados solo para ojo. Los ponemos del canto externo al canto interno, atravesando toda la piel, y eso hace que mejore mucho esta zona. Bueno, donde haya piel pueden ustedes poner las suturas, prácticamente no tenemos límite, donde sea. ¿De Lo cuál dijo, importante, perdón, es que se trabó cuando dijo que ahí lo se iba a poner en ojera?
En ojera hay unos hilos diseñados específicamente para ojos que se llaman eye y son hilos de una longitud pequeñita, miden centímetro y medio me parece, y esos hilos son los que van dentro de la hoja de la piel infraorbitaria y les da muy bien. Para ceja, pueden poner estos mismos debajo de la cola de la ceja o pueden poner también hilos monofilamento en la parte superior de la ceja. ¿Y cuáles? Depende del ancho o de la extensión de la frente de sus pacientes. ¿Cómo son los marcajes que hacemos con los hilos? Si yo quiero poner hilos de tracción, yo tengo que buscar los vectores que mis pacientes necesitan para traccionar. Los vectores, pues en general tenemos 3 zonas de vectores. En los vectores de la cola de la ceja hacia la piel cabelluda, los vectores de la zona cigomática, que va de la prominencia cigomática hacia la inserción del pelo, atrás de la patilla, y los vectores que vienen debajo del arco mandibular, bueno, más bien en el borde del arco mandibular. Estas 3 zonas de vectores pueden llevar 3, 4, 5 hilos en abanico para traccionar. En el cuello, pues prácticamente tenemos un solo plano de aplicación, un solo vector de aplicación, que es del ángulo mandibular hacia la zona submentoniana y del ángulo mandibular hacia el centro del cuello, hacia la zona del cricoides. Con esos vectores podemos reposicionar. Recordemos que el envejecimiento siempre es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Entonces, los vectores que tenemos que buscar son de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, ¿no? Hablando de los hilos monofilamentos, pues se trata de hacer redes de redensificación y ahí sí, entre más hilos pongan, mayor va a ser la estimulación. Entonces, yo siempre busco, ¿dónde hay pérdida de esta densidad de la piel? Pues generalmente la frente puede ser, si tengo mucho movimiento del músculo frontal, si tengo pérdida de la densidad en la zona periocular, como las patas de gallo y no quiero poner toxina, hago una red de redensificación con 5 hilos de forma vertical y 5 hilos de forma horizontal. Los cruzo para que al momento de hacer esta red, la estimulación sea más intensa. Después otra zona, el surco nasogeniano, la zona del código de barras y la zona de las líneas de marioneta. Prácticamente esas son las zonas que más trato con los hilos monofilamento. Por supuesto el cuello. Y me preguntan para hacer efecto Foxy Eyes, ¿cuáles hilos recomiendas? Yo me iría con unos COG2 en la cola de la ceja, para jalar la cola de la ceja, ¿no? Recuerden que Foxy Eyes se compone de 2 elementos. Levantar la cola de la ceja hacia atrás y hacia afuera y después el párpado. Lo que hacemos aquí para Foxy Eyes es poner una unidad de toxina en el canto externo del ojo, en el párpado móvil pegado a las pestañas y eso nos hace esta apertura del ojo, ¿no? Estas son, creo que vamos a ver los videos, ¿no? Pero así es como luce un paciente cuando estamos aplicándole las suturas monofilamento. Ahora que Jenny nos ponga los videos, vamos a ver con mayor exactitud. En cuanto a la parte técnica de la aplicación de hilos y la teoría, creo que eso es todo. No sé Jenny, si quieras proseguir con los videos, por favor. Por supuesto, si hay dudas, las podemos ir resolviendo. En cuello en cuello para hacer la desinfección, sí son lisos, pero como yo les decía, yo puedo poner hilos de tracción en cuello también, pues para levantar la piel. Bueno, vamos a ver el video que nos tiene preparado Jenny. Creo que no se escucha.
Nos preguntan acá que cuánto tiempo recomendamos entre la aplicación de hilos y aplicación de rellenos con hialurónico. La realidad es que se pueden poner en cualquier momento. No podemos combinar los tratamientos, no tenemos que esperar. Lo único que sí es que si voy a poner hilos y relleno en el mismo plano, tenemos que esperar porque el relleno degrada la sutura. Mientras estén aplicados en otro plano, no pasa absolutamente nada. Ahorita más adelante, porque nos están pidiendo aquí el cuadro básico, más adelante vienen los diagramas de aplicación. Digo, los di a grosso modo, pero vamos a verlos en el video. A ver, Jenny, si tienes por ahí los diagramas. Creo que aquí vamos. Fíjense cómo en la zona periocular lateral, donde normalmente pondremos toxina, pues aplicamos las suturas, como yo les decía, 5 suturas de forma vertical, 5 suturas de forma horizontal, en el cuello buscando hacer vectores de tracción hacia atrás y hacia arriba, y aplicamos, pues es que el cuello se puede llevar, es una zona muy extensa, se puede llevar hasta 50 suturas monofilamento. Sí, bueno, ojalá pudiéramos tener talleres presenciales ya, pero yo espero que pronto podamos vernos en persona y podamos hacer todo esto en vivo. Fíjense lo que preguntaban mucho, ¿no? La ceja. En este caso, en este diagrama, pues es una frente pequeñita y todo depende de la longitud de la frente de sus pacientes para hacer las tracciones de las cejas. Yo llego a poner, sí, pongo hilos especulados en cejas, sí los hago y funcionan muy bien. Vectores para papada, viniendo del ángulo mandibular hacia la zona submentoneana, un hilo de tracción. Y por supuesto, en la piel que está debajo de la grasa submentoniana, poner hilos monofilamento para darle tensión a esa piel y que pues logre empujar la grasa. Por supuesto, en esta zona, pues yo recomendaría el uso de fosfatidilcolina también para deshacer la grasa de esta zona, ¿no? Y fíjense aquí cómo estamos. Yo soy partidario, en este tipo de video estamos viendo que ponen las suturas en forma lineal, pero yo soy mucho más partidario de hacer redes, de hacer cruzamiento de hilos, porque nos da mayor potencia de redensificación. Por supuesto, pues nos va a llevar más suturas, pero el paciente va a estar más contento porque va a haber mucho más efecto. No es que con las lineales no nos haga suficiente efecto, pero va a ir más efectos si hacemos cruzamiento de suturas. En el abdomen, sabemos que hacer una estrella alrededor del ombligo y después las suturas hacia lo lateral nos va a redensificar. El abdomen también envejece hacia el centro. Entonces, hay que poner las suturas en este orden, ¿no? en forma de estrella. Pueden ponerlo donde ustedes quieran. Entrepierna es una zona muy compleja porque las mujeres todo el tiempo piden mejorar esta zona de la entrepierna y aquí las suturas pueden jugar un papel muy importante. Los vectores van de adentro hacia afuera, sí, siempre. Rodillas también. Esta es una queja muy común en las mujeres jóvenes que empiezan a tener arrugas arriba de las rodillas. Aquí cruzamos con las suturas y yo hago mucho una técnica en esta zona en donde pongo las suturas, pero además pongo un rebofil. Es una técnica diferente, un rebofil diluido. Hacemos una dilución del rebofil y lo pongo junto con las suturas en la subdermis. Donde ustedes quieran, donde haya piel, pueden aplicar las suturas. Por supuesto, siempre cuidando los planos, ¿no? El doctor Gabriel nos pregunta si alguien más utiliza espiculados en brazos y piernas. La realidad es que los espiculados van bien en tejidos que no tienen mucho peso. Las caras suelen reaccionar muy bien a los espiculados.
En otras zonas, para que aguantaran. Por supuesto, hay profesionales que sí lo hacen y les funciona muy bien, no por la intención de diluir o de tener más material solo por tener más material, sino porque es una técnica muy específica para zonas donde yo quiero redensificar. Por supuesto, también utilizamos Natural Bee para zonas como estas, ¿no? Muchas veces podrían ustedes en una misma jeringa e inyectarlo de forma un poquito más superficial. Hay muchas cosas. No nos podemos comer el mundo de los rellenos y de las suturas y la rensificación en una hora que tenemos de plática, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos hacer, combinaciones muy interesantes y con mucho gusto, pues, podemos irlas viendo. Esto es parte de lo que ya vimos en la presentación.